Los tipos de violencia intrafamiliar. Pues obviamente el que todo mundo ve y el que es el físico, pero está el verbal, que vuelvo y digo, es que le digan a uno una palabra, una cantidad de palabras terribles, y a veces uno no se da cuenta de una cosa: el poder de la palabra es sanador. Pregúntenle a los sacerdotes y verá que es que el poder de la palabra es sanador. En el psicoanálisis el poder de la palabra es sanador. En la psiquiatría el poder de la palabra es sanador. El poder de la palabra es sanador, pero el poder de la palabra también destruye. Uno a veces dice una serie de palabras sin medir las consecuencias más allá de lo que dice. Entonces, cuando uno le dice a un muchachito una palabra tan inocente como este culicagao, si ustedes ponen a mirar que a ustedes les digan eso, uno sí se pone a pensar: ¿será que huelo maluco? ¿Será que huelo maluco? Sí, o sea, si a uno le dicen como cierto tipo de palabras, uno no le mide la consecuencia. Pero cuando el papá le dice: oh, si sos bruto, oh, si sos un animal caballo, entonces, si se lo está diciendo a uno el papá y la mamá, entonces uno sí por allá en el inconsciente, porque muchos de los procesos mentales se dan en el inconsciente, no en el consciente, uno se dice: pues si para mi papá y para mi mamá yo soy un bruto, un animal caballo, ¿qué seré para los profesores? Con razón. ¿Qué seré para mis amiguitos? Con razón. O sea, ese tipo de palabras destruyen. Por eso a uno siempre uno de los consejos que le dan en psicología para educar es que le diga: mire, usted cómo es de inteligente, cómo es de piloso, cómo es de echado para adelante. Eso de sacar mal las notas en matemáticas no te queda bien. ¿Por qué no miramos a ver qué es lo que está pasando para yo ayudarte? Porque vos sos capaz. Mire que es muy distinto decirle: vos si sos animal caballo. Mire que es un mensaje muy distinto. Entonces, lo que uno a veces no percibe dentro del poder de la palabra es que a veces decir esas palabritas, eso se le va a uno a una cosa que se llama el inconsciente, y después se va para la trastienda y lo deja a uno por allá marcado, y por allá en lo largo de la vida, en adultez, se le viene y empieza a afectarlo. La violencia psicológica sí que es mucho más, porque es que en la violencia psicológica a uno lo degradan, a uno lo hacen sentir el tarado más grande del mundo, todo lo que uno dice no sirve para nada, uno no es nadie, ¿sí? Pero ya no es simplemente que se lo están diciendo, se lo están haciendo sentir y lo están tratando como realmente un inválido y como un don nadie. Entonces, ese tipo de violencia, se imagina cómo afecta a un niño o una niña en el desarrollo de su personalidad. Porque cuando uno es niño o niña y adolescente está desarrollando la personalidad, que va a ser lo que va a tener para defenderse en el resto de la vida. Porque uno finalmente cuando sale de la casa es lo que pudo formarse dentro de la casa. Es la persona que salió de allá. El papá y la mamá no lo pueden cuidar a uno todos los días. Venga, es que usted no puede fumar marihuana, y el papá y la mamá no pueden ir dentro del bolso todo el día cuidándolo, porque cuando el muchachito salió de la casa o la niña salió de la casa para la escuela, tuvo que caminar mínimo una cuadra o pasar al frente si la escuela está al frente, y ahí pudieron suceder muchas cosas. Lo único que protege a un niño, una niña y un adolescente en la vida es que desarrolle un proceso de formación de su personalidad muy adecuada, que tenga capacidad de decir no, ¿no es cierto? Que sea capaz de entender qué es lo bueno y lo malo, qué le conviene y qué no le conviene, que se aprenda a respetar a sí misma, que aprenda a valorar su cuerpo, que aprenda todo eso. Pero si uno lo forma de otra manera, entonces pues la autoestima que tiene, que va a ser la conferencia que vamos a hablar en julio, que vamos a hablar de autoestima, fobia social, estas cosas, la autoestima se va al suelo. Y si hay otra serie de elementos genéticos de los que parece que están también involucrados yo digo que en salud mental todo se hereda menos la plata. Entonces, si además uno tiene algunos rasgos ahí depresivos, ansiosos, y le empiezan a echar todo este discurso, pues la posibilidad de salir. Bueno, el aislamiento, vuelvo y les digo, violencia, que a uno lo metan a una jaula de oro. Yo les garantizo que ustedes conocen más de una persona metida en una jaula de oro. Y eso sí que se daba en el tema del narcotráfico. En el tema del narcotráfico, ¿cuántas señoras lo tenían todos encerradas en una jaula de oro? En una jaula de oro. Eso, que no la dejan, el hecho de que a uno no lo dejen salir a trabajar, que no lo dejen salir a trabajar.
Lo que pasa es que la situación económica ahora es muy difícil y encontrar un marido pues que no deje salir a trabajar a la esposa, pero que los hay, que los hay, y que por orgullo y que no sé qué. Pero yo les digo una cosa, y yo siempre lo digo a mis pacientes mujeres, una de las dificultades más grandes que a veces se establece en la pareja es cuando la mujer gana más que el hombre. Esta sociedad machista, el hombre ve que la mujer gana más y empieza con esa imaginación y esa celotipia a pensar que entonces se va a conseguir otro. Eso es y casi que la hacen aburrir en el trabajo y casi que la hacen salir. Yo tengo dos amigos que las mujeres ganan muchísimo más que ellos. Y ellos salen, trabajan lo que tienen que trabajar, llegan a la casa y hacen todo lo que supuestamente debería ser una ama de casa. Ellos son los que llegan, cuidan los niños, van por ellos al colegio, les hacen la comida y a veces los amigos les dicen, pero ¿cómo así? Y dicen, es que ella trabaja muchísimo, yo tengo menos trabajo que ella y eso es una labor que a mí me toca, pero conseguir y encontrar hombres así en esta sociedad no es tan fácil. Yo les digo que son contados y yo me siento orgulloso de que esos dos sean amigos míos. Sí, yo me siento orgulloso de que sean amigos míos y los quiero y además tienen unas profesiones muy importantes. Pues las señoras tienen unos cargos importantísimos y ellos cumplen su función. Y claro que la señora cuando hay que reuniones de padres de familia y todo van, pero bueno. El tema de la violencia económica, ya se las expliqué, y el tema de la violencia sexual. Mire, yo se lo he contado a todos y yo creo que todos me han escuchado el cuento muchas veces. El primer parto que yo atendí en el Hospital San Vicente de Paúl, hace muchos años, como estudiante de ginecobstetricia de la Universidad de Antioquia, el primer parto que yo atendí fue en una niña de 14 años. Y no era el primer parto de la niña, era el segundo parto de ella. Era el segundo parto de ella. Y el papá de esos dos niños era el papá de la niña. Era el papá de la niña. El incesto aquí en Medellín, en plena ciudad de Medellín. Pues que el incesto ha existido siempre, mucha gente lo tapa, mucha gente lo oculta y ahí está, con un elemento adicional. Y es que si la muchachita dice, mi papá me está abusando, la mamá la echa de la casa porque le está quitando el marido. ¿Conocen historias de esas? Yo sí las conozco, que en vez de apoyar y defender a la niña, la echa porque le está quitando el marido. Entonces, la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes es más alta de lo que uno cree. Pero también existe violencia sexual contra la mujer. Si yo no quiero tener una relación sexual y mi marido me obliga o mi esposa me obliga, porque es que para eso nos casamos y eso dijo el cura, ¿sí? Y como dicen las señoras, yo me dejo usar. ¿Ustedes han oído esa palabra? Las señoras van al consultorio y me dicen, yo les pregunto, bueno, ¿cómo es su sexualidad? No, doctor, mi marido me usa. Me usa. Y yo le digo, ¿cómo así que la usa? Ah, sí. Él llega ahí, se monta y se baja. Me usa. ¿Y usted qué siente? Nada. ¿Y usted por qué lo acepta? Ah, porque hoy no me pega, porque hoy no me nos lleva a mercado, porque hoy no me maltrata a los niños. Sí, entonces, ahí hay violencia sexual, eso es una violación. Lo que sucede con la violencia en Colombia es que la ley a veces por hacer bonito hace feo, y es que en Colombia no hay posibilidad, si usted pone una demanda por violencia intrafamiliar, no hay posibilidad de desistir, entonces hay que avanzar en ese proceso. Todos podemos decir, bueno, es que obviamente si hay violencia intrafamiliar habrá que investigar y castigar, pero en la violencia intrafamiliar hay también unos componentes que tienen que ver con la salud mental. Y esos componentes que tienen que ver con la salud mental están tanto en el victimario o la victimaria como en la víctima.